Bienvenidos todos hoy día. Miren dónde estoy. Estoy en un escenario acá. ¿Qué será? Un escenario del teatro. Muy bien. Les doy la bienvenida a esta unidad que comienza. Durante esta semana ustedes se están autoevaluando con respecto al trabajo que hemos tenido con las novelas, pero hoy yo quiero dar inicio a la nueva informativa, ¿cierto? En la que vamos a trabajar los textos dramáticos. Muy bien, aplausos. Bien. Qué bueno que estén contentos. Como ven, hay luces, tenemos telón, tenemos un público que está acá al frente y nos está mirando mientras actuamos. Y yo estoy inmerso acá en el mundo del teatro. Pero, ¿qué vamos a ver? Bueno, hay estas cosas. El teatro y las obras dramáticas son también un texto narrativo que tiene también sus propias características. Hemos visto cuentos, novelas y ahora un poco de fábulas también, si no me equivoco. Y también ahora estamos con los textos ya dramáticos que también son una aplicación de los textos narrativos, solo que tienen una diferencia que principalmente radica en que se actúan. Tal como yo estoy acá en el teatro, ¿cierto? También se actúa. Y adivinen, algo haremos con respecto a eso. No les quiero contar más, pero probablemente algo haremos con un teatro lector, una actuación, no lo sé. Por ahí saldrá algo, pero algo será. Así que creo que se preparen muy bien porque es tiempo del show. Muy bien, vamos adelante. Aquí estoy, miren, y hoy día quise mostrar la guía que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque me gustaría que viéramos una obra de teatro. Aquí estoy yo inmerso dentro del texto y ¿por qué puse este texto dramático? Porque, o obra dramática, porque quería en cierta medida mostrar y que quedara claro el trabajo con el respecto al día de hoy, ya como es una clase inicial que no implique dificultad para ustedes. Vamos a ver, se llama El camello robado. Personajes, anciano, viajero uno, viajero 2. Y más adelante tenemos un juez. ¿Cómo comenzar? Pero, como estoy solo acá, sería interesante que toda obra dramática siempre se trabaja con respecto a varios personajes. Yo voy a leer lo que hacen todos los personajes, pero que fome, ¿cierto? Tendría que hacerlo solo, pero quizá alguien me pueda ayudar después hacia adelante. A lo mejor en alguna rutina matinal podríamos eh, reforzándolo y quizá veamos si nos resulta algo mejor. Anciano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a leer lo que cada personaje dice. La idea de una obra dramática es solamente leer lo que viene al lado, miren. Por lo tanto, yo acá cuando dice anciano, esa parte yo no la voy a leer. Sí voy a leer el diálogo que está al lado. Bien, entonces ya tenemos ahora un aprendizaje importante, mira. Sabemos que el texto de las obras dramáticas se llaman diálogos. Ya, sabíamos antes que teníamos las bueno, estrofas, los versos principalmente de los poemas, con sus estrofas, bueno, y los párrafos, ¿cierto?, de los textos narrativos y de otros textos también que hemos visto, ¿cierto?, textos no literarios. Pero hoy ya sabemos que las obras dramáticas usan diálogos. Voy a partir. ¿Habéis perdido un camello? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Es un camello fuerte del ojo derecho y que cojea de la pata delantera izquierda? Mira acá, hay un texto que está entre paréntesis. Ese texto se llama acotación. Una acotación, ¿alguna vez ustedes han escuchado esa palabra? A veces hay gente que dice, bueno, quiero decir una acotación antes de que se ponga a trabajar. O me gustaría acotar esto. Una acotación es dar una idea o explicar algo o tomarse el tiempo de decir algo antes de otra cosa. Entonces, ¿para qué sirven las acotaciones en las obras dramáticas? Es para explicar al actor, o lector en este caso, cómo debe decir su diálogo. Porque ¿qué pasa si yo quiero que en este caso, muy sorprendido? ¿Qué quiere decir? El actor no va a leer muy sorprendido, en efecto. No, el actor va a actuar muy sorprendido. En efecto. Y ahora, anciano, con una gran sonrisa.
Es un camello al que le falta un diente y lleva un cargamento de miel y maíz. Y allí viajeros uno y dos, los dos, cogiéndose de la mano y dando saltos de alegría. ¡Hurra, hurra! ¡Los encontramos! Así súper contentos. Se cogen de las manos, ¿cierto? Se dan cuenta de que hasta ahora he leído muy poco en voz alta. Pero sí hay muchas cosas que dentro de las obras dramáticas te permiten entender qué es lo que se quiere trabajar, qué es lo que se quiere decir, con acotaciones y también con el nombre de cada personaje para saber quién habla. Por lo tanto, la historia completa no la quiero leer. ¿Por qué? Porque quiero que también la trabajen ustedes, porque está dentro de su guía. Pero sí quería explicar un poco el trabajo para que nos quede bien claro algunos aspectos importantes que son de las obras dramáticas. Bien, además que fome leerlo yo solo, así que vamos a ver si es que algo ocurre por ahí. Quizás alguna sorpresa tendré hacia adelante. Vamos entonces. Podemos ver cómo los personajes, ¿cierto? Van hablando, van... Y miren acá algo. Hay una gran acotación que muchas veces tienen que ver con eh, que el dramaturgo, nombre de quien escribe, si el poeta escribe los poemas, si el autor escribe, ¿cierto? O el escritor, bueno, no sé, escribe sus cuentos, el periodista escribe noticias, bueno, igual eso no es tan así al 100%, pero podría ser no un periodista que escribe noticias, podría ser cualquier persona, pero en cierta medida se le dice dramaturgo a todo aquel que escribe una obra dramática. ¿Ya? Tal como al que escribe poemas se le dice poeta, al que escribe obra dramática se le llama dramaturgo. Él se encarga de poner todas estas acotaciones, porque él quiere que quien lo lea, el actor, o los actores, o actrices, mira qué interesante, también vamos a trabajar esta informativa. Las palabras terminadas en Z, actriz, con Z al final, cuando se pone en plural, se dice actrices y se transforma la Z en una C-E-S. En fin, después la vamos a ver más. Para que ellos sepan y ellas sepan cómo deben actuar. Y miren ahí dice, el anciano tiene atadas sus manos, está de pie entre los dos viajeros, el juez está sentado al otro lado de la mesa. Ahí nos está mostrando cómo tiene que ser la acción de los personajes, para que sepan cómo van a eh, cambiar. Y ahí viene un cambio, ¿cierto?, de escena. Todas esas cosas las vamos a ver después. Por ahora, lo que me importa es que sepamos que las obras dramáticas tienen personajes, tienen acotaciones y tienen diálogos que nos permiten entender qué es lo que va a pasar. Sigamos adelante. Luego, bueno, y ahí no quiero contar el final de la historia, ya. Les quiero explicar esto un poquito nada más para que quede muy claro el trabajo de hoy día. ¿Qué personajes aparecen en la obra? Que pinte las características que tenía el camello. Una de los personajes con el diálogo, con el diálogo correspondiente a cada uno. ¿Qué otro título le pondrías a la obra? Y aquí viene algo súper interesante con respecto al título. Lo voy a explicar al tiro. La obra dramática, como es también un texto narrativo, tiene un conflicto. Solo que aquí se le llama conflicto dramático. ¿Qué quiere decir eso? Toda obra, al igual que un cuento, al igual que una novela, al igual que un cómic, al igual que una fábula, tienen un problema o un conflicto que se tiene que resolver a lo largo de la historia. La obra dramática es como una representación de una historia, un cuento, de una narración, y como es una representación, también tiene conflicto, también tiene personajes. A veces tiene una especie de narrador que puede ser la acotación o puede ser un personaje. También a veces hay obras que tienen narradores, pero para que vean que hay similitudes. ¿Por qué? Porque también son textos narrativos. Aunque en este caso se separa el texto narrativo porque incluye la actuación y ahí es una obra dramática, pero nace un poco los textos narrativos, por si acaso. Entonces también tiene un conflicto dramático, que es lo que afecta a los personajes, principalmente al protagonista, y que permite que la historia se vaya resolviendo, porque también tienen inicio, desarrollo y un desenlace, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar también después, vamos a ir de a poco, vamos recién partiendo con nuestra unidad, así que quiero que no abrumarlo tanto con información, pero sí que sepan hacia dónde vamos.
Y entonces tenemos acá numerar los hechos que ocurren, cómo termina la obra, el final de la obra. Una pregunta sobre qué opinas. Bien, pero qué importante, recordemos algo. Dijimos que cuando yo doy opiniones, las fundamento. Por lo tanto, ¿crees que fue correcto que los viajeros culparan al anciano, bla, bla, bla? ¿Por qué? Comenta y escribe. Es decir, tienes que dar tu opinión y luego escribir por qué crees lo que crees. ¿Cuál es el conflicto del texto anterior? Preguntas de alternativa. Y ¿quién ayudó a resolver el conflicto? Bien, perfecto. Entonces, acá estoy yo de nuevo, en la oscuridad total. Pero ¿qué me ilumina? El conocimiento que está, a este lado. El conocimiento sobre las obras dramáticas. Y este gatito que está al lado nos va a acompañar hasta estos días. A ver, espérenme, me voy a subir un poquito porque quiero ver mejor. Ah, aquí estoy, ahí al lado. Entonces voy a ver ahora qué es lo que me quieren enseñar las obras dramáticas. Vamos. Las obras dramáticas son textos hechos por un dramaturgo, que es el autor, para ser representadas en un escenario. Ese ya lo dije. Dramaturgo es el autor que lo quiere que quiere que, o sea, y que se hace para ser representada en un escenario. El escenario era donde yo partí, ¿cierto? Ustedes conocen mucho. En el colegio a veces hace un escenario, ¿cierto? Móvil que se construye. Y no sé si alguna vez ustedes han visto a sus compañeros actuando. Probablemente sí. En estas obras hay personajes que por medio de los diálogos dan a conocer el conflicto que enfrentan y da origen a las acciones. Personajes que tienen diálogos. Esta imagen me está comiendo. Voy a bajar un poquito. Personajes que tienen diálogos y que tienen un conflicto. ¿Se dan cuenta? Todo eso ya lo dije un poco. Vamos. Como las obras están escritas para ser representadas, en el texto dramático, el autor hace indicaciones sobre la escenografía, no lo hemos visto, vamos a verlo prontamente, los gestos, los tonos de voz, el vestuario o los movimientos de los personajes. Estas indicaciones se llaman acotaciones y se escriben entre paréntesis y con letra cursiva. Y un tema súper importante que también lo vamos a ver después, que es que las obras dramáticas, cuando se les representa, cuando yo la hago, cuando yo la actúo, ya no se llama obra dramática, sino que se le llama obra de teatro. Obviamente sigue siendo una obra dramática, solo que ahora ya la representé en un teatro, por lo tanto es una obra de teatro. Pero eso lo vamos a ver después, con calma, vamos paso a paso. Entonces, ya hemos visto y hacemos un pequeño repaso de la clase de hoy. Obras dramáticas la escribe un dramaturgo para ser representadas en un escenario. Tienen personajes que hablan a través de diálogos y que a través de esos diálogos dan a conocer el conflicto que enfrentan. Eh, las obras, eh, como que tienen que ser representadas, tienen que tener acotaciones. Hay palabras como escenografía o escenario que la voy a ir trabajando más todavía. Y por último, que la obra dramática, ¿cierto? Son también obras, cuando ya se actúan, son obras de teatro. Bien, he vuelto acá, y aquí estoy gigante detrás de este escenario. Quería despedirme así, acá en el escenario, y decirles que esta informativa vamos a trabajar un montón con respecto a la obra de teatro. Vamos a ver qué va a pasar. Estoy seguro que muchos de ustedes van a hacer un excelente trabajo, principalmente con poder representarlo. Y sí les dejo una tarea. Algo muy importante en las obras de teatro es tener una buena fluidez. ¿Por qué? Porque es un diálogo y como lo voy a actuar, tengo que hablarlo de buena manera. Entonces, yo no sé si alguno ha dejado la fluidez un poco de lado, como estamos leyendo libros en cada uno en su casa con su novela, lo puede leer en silencio, ¿cierto? No está leyendo en voz alta. Pero a ver si nos ponemos a repasar un poquito la fluidez. Lo vamos a trabajar harto esta formativa. La fluidez, ¿cierto? Que es leer, ¿cierto? Con una buena entonación, una buena velocidad, con un buen paso. Lo vamos a trabajar, todas esas cosas lo vamos a trabajar también. Pero yo desde el día uno de esta nueva informativa, los dejo invitados a que el día uno de nueva informativa, no se confundan la informativa aparte, después de cierto, esta semana es la última, pero piensen que esta clase ya
da puntapié a la informativa, que es practicar la fluidez. Bien, chicos, los dejo hoy día, que les vaya muy bien y nos estamos viendo en la siguiente clase de lenguaje. Adiós.